Hola, mi nombre es Natalia y vengo con la tirada para Sagitario. Así que les pido quien sienta también de cerrar los ojos, ir generando también ese espacio de escucha, de recibir la información. También de tener esa capacidad para decantar la información. Carta Conciencia, carta número 20, el juicio, el despertar, el llamado espiritual. Y esa cuestión de decantar la información es también, ¿por qué? Porque nosotros recibimos muchas informaciones, muchas frecuencias, muchos sonidos, ¿sí? Solo que son algunos que son parte de nuestro camino, que son parte de nuestro aprendizaje, de nuestra trayectoria, como absorberlos e ir sabiendo de qué manera sirve, es útil y funcional para cada uno, para cada una. Solamente que los otros también hay que saberlos cómo pararlos, que no invadan, ¿sí? Y sustentando la base, el Papa, ¿sí? Carta número 5. Vamos a ver de qué se trata. Carta presente, carta pasado, carta futuro. La carta semilla, que es la carta que pide ver ese movimiento, hacia dónde los lleva ese movimiento, y 4 cartas más que me sirven para complementar. Me pica el oído derecho. Primero no quise como rascarme, sino ver si podía modificar esa sensación, pero ahora decidí que no. En la conciencia, sustentando la base, el 8 de copas. Sí. Y el 8 de copa es despedirse de ciertas historias, despedirse de ciertos entramados, de ciertas ligaciones, de ciertos apegos. Va a pedir ese desapego, ese abandonar, ese soltar. Primero, ¿por qué está pidiendo ese escuchar el llamado espiritual y desapegar ciertas emociones? Porque la semilla es un 4 de copas.
La semilla es alguien que está atrapado en las desilusiones de los vínculos que no funcionaron. Y simplemente está ahí dentro de ese lupeo. Acompañado a esa semilla viene la torre. ¿Sí? Entonces, obviamente que esa reprogramación, que ese reestructurar, ¿sí?, de esa semilla es necesario, y viene la torre obviamente para confirmar, ¿sí?, que de esta forma nada florece, o lo que florece van a ser frustraciones, ¿sí?, van a ser dependencias y sobre todo emocionales. Pero a partir de esas dependencias emocionales se construyen estructuras que obviamente en algún momento caen, se rompen, ¿sí? Entonces es mejor hacerlas caer y romper a partir de la semilla. ¿Por qué? Porque si no, de la forma que ustedes tengan para dar y entregar, no es que no, es como que si no hubiera sustancia, ¿sí? Porque ustedes dan y entregan a partir de esta semilla, ¿sí? Sus movimientos de entregas y entender esa dar y recibir, ¿sí?, tienen que ver con reprogramación de dependencia. Y obviamente que cualquier recorrido que lleve esa imprenta, ¿no?, por más de que avance rapidísimo, los va a llevar a un 8 de espadas, ¿sí? Siendo ustedes quienes se coloquen en ese lugar, o también atrayendo personas que viven atrapadas, pensando que no tienen salida, que no hay motivación, que así son las cosas, cuando en realidad es una reprogramación, ¿sí? A ese movimiento, ¿sí?, junto con esta torre en la línea que yo mostré anteriormente, viene el 7 de espadas, ¿sí? El 7 de espadas va a pedir como un tiempo fuera, un tiempo muerto, para redireccionar la energía. Decir, bueno, yo de esta forma, en cómo vienen avanzando las cosas, me tengo que retirar. Es mi momento de revisión, es mi momento de salir de esas guerras mentales, de esos espacios, ¿sí? Y ustedes consiguen manifestar en ese salto cósmico un rey de espadas. Un rey de espadas que va a traer justicia, que va a traer verdad, que va a pedir cortes, que va a pedir, se necesita que la reprogramación de la semilla sea diferente, ¿sí? Y acompañado a este rey de espadas va a venir un rey de bastos, ¿sí?, que va a venir a también, este rey de bastos siento que es un poco como el mensajero del rey de espada, pero con una energía de fuego, entonces también genera como esta torre, ¿sí? Pero bueno, este rey de bastos sería como el mensajero de este rey de espadas
para ese 9 de copas, para esa emocionalidad y decir las cosas como se están entendiendo, ¿sí? Las emocionalidades, cómo se están sintiendo, necesitan ser reprogramadas, ¿sí? Necesitan que suceda la salida de ese lugar. Fíjense que cuando ustedes realizan esa salida, aparece este sota de copas, sí teniendo una emocionalidad, sí teniendo una copa que es profunda, que es abundante. Vamos a complementar las cartas. Para el 8 de basto, el caballo de copas, el 8 de espadas, el 4 de copas, el rey de espadas, para esa torre, para ese 7 de espadas, para ese caballo de bastos y para ese 9 de copas. Sustentando la base de la conciencia, las revelaciones, que también tiene que ver con la energía del Papa, carta número 5, que va a hablar de autoridad, que va a hablar que tiene una función también en lo espiritual y en lo terrenal, ¿sí? Entonces ustedes van a tener también esos insights de qué son esos temas, esos comportamientos, esos pensamientos, esos apegos, esas dependencias que necesitan ser transformadas. ¿Y de qué manera ustedes van a revertir ese 4 de copas? A través del carro, a través del triunfo, a través, en este caso se llama triunfo el carro, carta número 7, que habla de la responsabilidad de hacerme cargo de mi vehículo, de mi cuerpo, de mis acciones, de mis decisiones. Cada decisión conlleva una acción y cada acción conlleva una responsabilidad y eso me corresponde y eso me es propio de mi camino, de mis elecciones. ¿Sí? Y este caballo de copas tiene todas las posibilidades, ¿sí?, de iniciarse, de conocerse también a través de su espiritualidad, entender quiénes son sus guías, de qué manera también puede ser guiado, facilitado a hacer ese trabajo de entender su historia sobre los apegos, ¿sí? E intentar entender qué es realidad y qué son alucinaciones, ¿sí? Que tiene mismo que ver las alucinaciones con el carro, tiene que ver con ese recorrido, tiene que ver con esa historia, tiene que ver con que cada decisión que tomo es mi realidad y lo otro se vuelve una ilusión, ¿sí? Y para poder también
salir de ese lugar de sentirme preso. Lo único que me va a liberar es el amor y el deseo. Primero por mí mismo, por mí misma, por mi vida, por mi propósito, por mi misión. ¿Sí? Y ustedes van a conseguir, digamos, que este rey de espadas consiga también sentirse aconsejado y tener sus premeditaciones. ¿Para qué? Para que a partir de esa torre aparezca ese prodigio, ¿sí? Ese recomienzo también, el reprodigio tiene esa cuestión de esa nueva oportunidad, de esa vuelta, ¿sí? Ustedes también consiguiendo salir de esos lugares y de esos espacios que ocupaban, cómo se sentían, cuál era el personaje que también terminaban reviviéndolo, ustedes consiguen consagrar la transmutación, consiguen también materializar la vibración que tiene que ver con su llamado espiritual. ¿Sí? Y este caballo de bastos lo que va a traer es la innovación. La innovación también es parte de número 7 de ese carro, ¿sí? Sobre todo para que ustedes también vayan trayendo esa autoridad, ese justo, sí, esa forma más justa de lidiar con las emocionalidades, de ir transformando los apegos en autonomía. En la base de la conciencia, la orientación, sí, ustedes tienen orientación, tienen guías que los pueden ir aconsejando cuál es el camino, cuáles son las formas que son más auténticas para esa transformación para cada uno, para cada una, sí. Sí, porque esa forma de ese dar y recibir que tenía que ver con la energía anterior, sí, de ese apego, los llevaba, fíjense cómo esta persona se entrega también, como cansada, como que sí, como, bueno, te entrego, pero me vas a tener que aguantar, resolver, sí. Y por eso también viene esta iniciación, viene este viaje diciendo, bueno, no, cada uno tiene que también entender de qué forma se vuelve más leve su dar y su recibir. Cuando el dar y recibir no viene acompañado de las carencias, ¿sí? Y ustedes consiguen tener ese suceso, ¿sí? ¿Sí? Y el suceso es del renacimiento. Ustedes consiguen revivir su alma, su león, su poder personal,
que estaba apagado. Esa es la tirada para Sagitario. Gracias